Bueno, ahí está. Bueno, quiero darles la bienvenida a todas y a todos a Angélica. Este es nuestro noveno ciclo, ciclo de seminarios de investigación en humanidades, y en el día de la fecha invitamos a Rosa Ibáñez Muñoz de la Escuela de Educación para que venga a hablarnos sobre la mediación de aprendizajes académicos y sociales en espacios virtuales de educación inicial, competencias tecnológicas y profesionales de los equipos pedagógicos de educación parvularia en tiempos de pandemia, algo que nos toca y nos sigue tocando en la actualidad. Como ustedes saben, bueno, me vuelvo a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Mariana Paludi, yo soy la directora de investigación disciplinar de la Facultad de Humanidades. Y esta, como les decía antes, es nuestro noveno seminario. En los próximos seminarios, ya les comento que a partir del viernes que viene van a ser en forma presencial en el auditorio de Manuel Montt, así que están todas invitadas, invitados. Y tenemos que registrarnos previamente, también en formato híbrido. Hola, Angélica. Y bueno, como saben, Rosa va a exponer su investigación, y cuando termine vamos a tener tiempo para hacerle las preguntas indicadas. Si alguien tiene preguntas mientras tanto, durante su exposición, pueden ir escribiéndolas en el chat, y cuando termina se las hacemos, si les parece. Así que, Rosa, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá. Yo sé que es un momento complicado del día, pero se agradece su presencia. Voy a compartir la presentación de la investigación. Ahí sí, se ve bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Bien. Entonces, vamos a iniciar, perdón, que acá hagamos. Esta investigación tiene un título bien extenso. Es una investigación que se genera en el seno de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia y Educación Básica para primer ciclo de la Escuela de Educación, y consiste, ¿cierto?, en investigar la mediación de aprendizajes, tanto académicos como sociales, en los espacios virtuales de educación inicial, lo que implica competencias tecnológicas y profesionales que comprometen a los equipos pedagógicos de educación parvularia en tiempos de pandemia que estamos viviendo aún. El proyecto de investigación se desarrolla en estos escenarios virtuales e híbridos, porque como estamos en un proceso de incertidumbre permanente, la investigación se inicia con una observación de campo en contexto absolutamente virtual, el cual fue mutando, ¿cierto?, a la modalidad híbrida, y finalmente terminé yendo al colegio a una modalidad presencial. Esta investigación se desarrolla bajo el paradigma interpretativo con una metodología cualitativa, específicamente a través de un estudio de caso, con 2 unidades de análisis en una escuela de administración particular. Lo que investigamos son las interacciones y las mediaciones que surgen en esta modalidad, que es inédita en la enseñanza. Es primera vez que la vivimos todos. Para todos es un fenómeno absolutamente nuevo en todos los niveles educativos, desde educación parvularia hasta educación universitaria, superior, ¿ya? Entonces, lo que pretendemos estudiar e investigar son estas interacciones en esta modalidad, en una situación inesperada de pandemia, y obviamente qué pasa con las competencias profesionales de las personas y de los equipos pedagógicos a cargo de los párvulos. Este estudio está en una etapa de procesamiento de datos. Ya terminó la etapa de acceso al campo y ahora estoy en un proceso de procesamiento de datos que es bien extenso, porque se lograron realizar 40 observaciones
Y eso significa 40 transcripciones de clase, 40 transcripciones de observación de clases y 4 entrevistas, más todo el análisis que se debe hacer al material fotográfico y videográfico que implica la investigación. Bueno, esa es una imagen, ¿cierto?, de una modalidad ya híbrida, en donde la educadora hace todo el esfuerzo por tratar de atender, ¿cierto?, a los niños que están en la casa y a los niños que ya tiene en su sala de clases. Algunos antecedentes teóricos que están conformando y están configurando y respaldando la investigación tiene que ver con la temática del uso de los medios tecnológicos y la alfabetización digital, ya la tremenda brecha que nos sorprendió con la pandemia. La diversidad de contextos educativos que tenemos en Chile evidencian una significativa brecha, y eso lo sabemos. Y hay encuestas, ¿cierto?, y estudios que avalan este fenómeno. Otro aspecto, ¿cierto?, dentro de la teoría son las metodologías y formas de mediación efectiva en escenarios emergentes. ¿Qué es lo que pasa, ¿cierto?, cuando nos cambia todo el escenario educativo que hacemos? Y obviamente la mediación en educación infantil, que es un tema principal en esta investigación, porque obviamente todos los referentes de educación parvularia, de educación de la primera infancia, apuntan, ¿cierto?, a favorecer la interacción social, ¿cierto?, la mediación, el estar ahí. ¿Y qué es lo que pasa ahora, ¿cierto?, que no podemos estar ahí, ¿cierto?, mediando específicamente? Bueno, ahí está el punto, el objeto más claro de estudio. Bueno, como ustedes pueden ver, existe una primera idea en esta investigación, ¿ya? Y es que el confinamiento nos obligó a todos, ¿cierto?, a la humanidad completa, a efectuar transformaciones pedagógicas y sociales radicales, ¿sí? O sea, de un día para otro tuvimos que volcar todo el mundo que teníamos en la realidad a una pantalla, ¿ya? La forma de relacionarnos es a través de la pantalla hasta el día de hoy, y parece que abruptamente vamos a tener que volver a la otra modalidad, sin una transición muy regular. Esto generó nuevos escenarios y modos de vida en los que prima el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Los espacios físicos fueron reemplazados por espacios virtuales, la telemática se convirtió en el nuevo canal de comunicación e información, y se forjaron el teletrabajo y la teleeducación. Esto en una reciente publicación de Floridana Aguilar, colombiana, ya, en el 2020. Entonces nos pone en este escenario, ¿ya?, que para educación parvularia es inédito. El contexto donde se realiza el estudio, ¿ya?, es un contexto que tiene ciertas características que favorecen el estudio. Por eso es un estudio de caso, porque no podemos, y son una de las líneas que se abren después de esta investigación, saber qué es lo que pasa, ¿cierto?, en los escenarios donde no tenemos las herramientas. Para que se produzca esta educación virtual necesitamos ciertas condiciones que sabemos que no están dadas en todos los lugares y en todos los estratos sociales de nuestro país y también de todo el mundo. Bueno, un primer antecedente es el tema de la brecha digital y el uso de las tecnologías. Desde hace rato ya, hace bastantes años, décadas, que se viene hablando del uso de las tecnologías y del uso de las TICs, ¿ya? Eso no es nuevo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el llamado a la pedagogía es a instalar estas nuevas metodologías en los escenarios educativos. También sabemos, ¿cierto?, que el uso de la tecnología en los hogares ha ido en aumento y en aumento progresivo. Y obviamente en los últimos 2 años esto se ha incrementado, pero radicalmente.
podemos ver que el uso masivo ya de la tecnología nos indica que acá en Chile, por lo menos, somos uno de los países, ¿cierto?, que utiliza mayor tecnología. Somos uno de los mayores consumidores de tecnología en Latinoamérica. Algunos estudios que están hasta el 2020, porque ustedes comprenderán que el del 2021 todavía no sale, porque los procesos de investigación de todas estas encuestas masivas se han visto entorpecidos por la misma pandemia. Entonces está como todo retrasado. Pero los últimos datos apuntan hasta el 2020, donde nos dicen que el aumento en el uso de Internet, ¿ya?, acá en Chile, del 2013 hasta el 2020, ha tenido una variación de 22 puntos porcentuales, y eso es mucho. De un 58% de la población que utilizaba Internet, hemos avanzado a sobre un 80%, y yo creo que si extrapolamos este estudio a el 2021, ya prácticamente no hay hogares donde no se use la tecnología. Tal vez en los lugares más extremos no tengan equipos de computador, pero sí el teléfono, ¿cierto?, ha sido de uso muy masivo, y el acceso a Internet también. Aquí algunos gráficos que saqué solamente para ilustrar. Bueno, ¿qué pasa con...? Una cosa es el uso de Internet y otra cosa es la alfabetización digital. Y aquí sí tenemos un tema. Porque esta tarea, ¿ya?, de alfabetizar digitalmente es algo que se viene hablando por décadas, ¿ya?, en todo rango y en todas las áreas. Y en educación es prioritario, ¿ya? Y hay muchos estudios al respecto que nos dicen que la alfabetización digital es un desafío, ¿sí? Pero lamentablemente eso no ha ocurrido, no ocurría, digamos. Perdón, estoy subiendo la ventanita para poder mirar mejor. Perdón. Entonces, este tema de las intervenciones educativas en materia de las nuevas tecnologías ha sido un objeto de análisis tanto a nivel académico como institucional, de los cuales se han desprendido múltiples ideas y estrategias para llevar a cabo proyectos de alfabetización digital. Nos dice de Benito Castanedo el 2017. Es un autor español. Entonces, esta temática está hace rato ya sobre la mesa. Es una tarea que estaba pendiente, y la pandemia nos sorprende, ¿cierto?, con este llamado a voces que teníamos que, obviamente, educarnos, utilizar las tecnologías, porque es lo que se venía, pero nadie sabía que se venía esta pandemia. Y eso hizo, ¿cierto?, que tuviésemos que adquirir estas competencias, desarrollar estas habilidades sobre la marcha y de manera inmediata, responder emergentemente a esta situación, responder a esa emergencia. Ahora, si nosotros analizamos un poco, la alfabetización digital tiene dos grandes patitas, ¿ya? Una es desarrollarla para mejorar la competitividad y el crecimiento económico, obviamente, en el área de negocio, ¿cierto?, en el área de la ingeniería, etcétera, en todas las otras áreas, en el área de la medicina, en todas partes, las competencias digitales son fundamentales. Y por otra parte, ¿cierto?, existe esta necesidad como un derecho a la ciudadanía, porque el uso, ¿cierto?, la alfabetización digital va a permitir a las personas, ¿cierto?, acceder al conocimiento de manera rápida, de manera efectiva. Por lo tanto, es un derecho ciudadano, apunta a disminuir las desigualdades y la exclusión. Entonces tenemos estas dos formas de mirar la alfabetización digital. Una con un propósito económico, ¿cierto?, de crecimiento, y el otro como un derecho ciudadano, en donde cada uno de nosotros en igualdad de condiciones ahora tiene, ¿cierto?, la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento y a todos los que nos brindan, ¿cierto?, sobre todo el uso de Internet.
Ahora, ¿cuáles son las causas para que no se produzca esta alfabetización digital? Una de ellas es la falta de acceso a la tecnología. Y ahí tenemos que ver, ¿cierto?, los índices de pobreza, el acceso a los aparatos tecnológicos, que obviamente ahora es mucho más masivo que antes, que unas décadas atrás. Yo recuerdo que, no sé, en el 2012, 2013, no cualquiera tenía un teléfono con conexión a Internet. Ya estamos hablando de cuánto, de 8 años atrás, 9 años atrás, no es tanto. Pero, ¿cierto? El acceso a la tecnología es una, ¿cierto?, de las causas de la, de la falta de alfabetización digital. Por otra parte, otra causa es el analfabetismo digital generacional. Y esto nosotros lo vemos, ¿cierto? Donde las personas que tienen, que son de otras generaciones se rehúsan al uso de las tecnologías. Es variable, sí, es variable este dato, porque también hay personas que tienen, que son de otras generaciones, pero son ávidas, ¿cierto?, por adquirir estos conocimientos y adquieren las competencias y se manejan bastante bien. Pero obviamente las nuevas generaciones, ¿cierto?, nacieron en este escenario, por lo tanto, el manejo que tienen, ¿cierto?, de la tecnología es algo que traen improntado. Por otra parte, otra causa del analfabetismo digital también es por un analfabetismo tradicional, o sea, la falta de cultura, que existe en algunos países todavía, ¿cierto? Incluso hay mucho analfabetismo en cuanto al proceso de lectoescritura, ¿ya? Del código escrito. Por lo tanto, la parte digital todavía está mucho más al debe. En nuestro país la brecha en ese sentido no es tan amplia. Pero todavía, ¿cierto?, existen personas que debido al nivel cultural o sociocultural, ¿cierto?, no han accedido a esta posibilidad. Otro aspecto importante de analizar dentro de los antecedentes es el tema, ¿cierto?, de que hace referencia al uso de las tecnologías en primaria, ¿ya? Ha habido una enorme discusión con respecto al uso de las tecnologías con los niños, ya la exposición a las pantallas, era un cuestionamiento enorme antes de esta pandemia. Algunos padres todavía lo mantienen, pero ya es casi imposible no exponer a un niño a la pantalla, ¿cierto? Pero existía, antes de que llegara la pandemia, la postura radical de algunos padres de no exponer a los niños a las pantallas hasta cierta edad, ¿ya? A los 3, 4 años, 5 años. Y ahora, ¿cierto?, hemos tenido que exponernos a la pantalla sí o sí para poder comunicarnos, porque si no, no era posible, ¿cierto?, tampoco desarrollar escenarios educativos. Teníamos que recurrir a esto. Entonces, Mursagra, el 2016, miren cómo estos autores van más visionarios, van viendo qué es lo que va pasando, ¿ya? Dice que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula ha suscitado un amplio debate sobre su idoneidad y los cambios subyacentes que requiere. O sea, existe un cuestionamiento, está en discusión, sobre todo el tema del uso de las tecnologías en primaria, ¿ya? O sea, en primera infancia. En este sentido, ¿cierto? ¿Por qué se cuestionaba mucho? Porque era la forma de actualizar las metodologías, de dejar que los profesores siguieran guiándose por el libro o por el manual escolar que llaman en España. Acá tenemos libros, ¿cierto?, leccionarios, donde muchos profesores, ¿cierto?, era su única herramienta didáctica el libro, ¿sí? Entonces, la aplicación de TICs era algo impensado. Por lo tanto, el llamado, ¿cierto?, siempre ha sido a ir actualizando las metodologías con los niños, ¿ya? Esta apreciación que nos hace Mursagra
en el 2016 tienen un sentido hoy, ¿cierto? Cuando vemos que la obligación, ¿cierto? La inmediatez, la emergencia de tener que aplicar estas habilidades y estos recursos tecnológicos en forma inmediata, interpelan, ¿cierto?, la capacidad de adaptación, las competencias profesionales de las educadoras y de las profesoras para poder responder a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en el aula y en estos escenarios de aula infantil. Perdón. Por otra parte, el uso de las metodologías en el aula ha sido algo imperativo, lo vuelvo a repetir, emergente, prioritario que hemos tenido que realizar. Aguilar en el 2020 nos dice que el aprendizaje virtual reemplazó drásticamente a los escenarios presenciales de aprendizaje. El sujeto educativo dejó de lado el contacto social para entrar en contacto directo con dispositivos digitales. La relación entre educador y educando se volvió asimétrica, ya que la participación educativa no se dio en igualdad de condiciones. La realidad virtual introdujo nuevas formas de comprender el proceso educativo y produjo nuevos cuestionamientos como qué tipo de aprendizaje se generan en educación virtual, cuáles son las problemáticas sociales que surgen en este tipo de realidades. Y aquí, ¿cierto?, obviamente que nos hace sentido cuando vemos, ¿cierto?, una imagen de una clase, en este caso una clase híbrida, donde la profesora tiene que muy pocos niños en la sala, los demás todavía están en la casa, ¿cierto? Obviamente que la relación es asimétrica. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma oportunidad. Acá la profesora tiene que normar mucho más el escenario. Tienen que levantar la mano para poder comentar o compartir alguna inquietud. Tenemos que escuchar a ese niño y el resto se tiene que callar, ¿ya? O tenemos que silenciar los micrófonos. Es algo impensado en educación infantil coartar tanto la realidad, ¿ya? Pero eso es lo que se da en estos escenarios. Y los profesores han tenido que buscar distintas estrategias para poder, ¿cierto?, lograr desarrollar una clase, ¿cierto?, apuntar al objetivo de aprendizaje, y tampoco sabemos, perdón, si ese objetivo se logró o no se logró, porque las evidencias de ese aprendizaje son muy difusas, ¿cierto? Las profesoras me decían que habían tenido todo un cambio en las respuestas de los niños ahora ya que volvieron a clase a cuando estaban en la casa, ¿cierto? Tenían que subir al classroom las tareas que se daban, ¿cierto? O alguna actividad que se hizo en clase y se daba para terminar en la casa, para que no estuvieran tanto tiempo expuestos a la pantalla, y todo llegaba muy perfecto de la casa. Ahora no era así, ¿cierto? Hacía la actividad en el colegio, se quedaba en el colegio y luego se veían los resultados. Entonces, por ejemplo, cosas que son muy clave en estos niveles, como el desarrollo de la motricidad, claro, los trabajos eran casi perfectos. Entonces se ve que hay una enorme influencia de los padres también en el proceso, una ayuda malentendida por parte de ellos. Bien, ¿qué pasa? Otro aspecto, ¿cierto?, que configura el marco teórico es la mediación y la interacción en estos escenarios de educación infantil. Y aquí, ¿cierto?, lo que nos dicen las bases curriculares del 2018 apuntan obviamente a una mediación positiva, desafiante, donde la educadora o el educador diseñen espacios amables, significativos, que comprometan, ¿cierto?, experiencias nuevas, lúdicas. El juego, ¿cierto?, tiene que ser protagonista de estas instancias.
La mediación, ¿cierto?, de acuerdo a las bases curriculares y las interacciones se dan en ese sentido. Obviamente que en estos escenarios virtuales es difícil responder a estas demandas. Las educadoras hacen lo imposible, ¿cierto?, por realizarlo. En este caso de que es un estudio de caso, ¿ya? Donde están las condiciones, ¿ya? Son niños que tienen posibilidad de una conexión estable, que tienen a los padres o algún adulto que siempre está con ellos, acompañándolos, que tienen un equipo de 2 educadoras, ¿ya? No siquiera son técnicas, son 2 educadoras que están diseñando, ¿ya?, las experiencias, donde no ha habido una interrupción del proceso, porque han estado siempre, ¿cierto?, desde que empezó la pandemia, conectados, ¿ya? Si bien tienen posibilidades de hacer clases más cortas, ¿cierto?, de media hora, pero están la mayor parte de la jornada con algunos espacios e intervalos de descanso. Las condiciones están, ¿ya? Es un escenario privilegiado para esta modalidad. Por lo tanto, resultan muchas actividades, pero muchas otras quedan al debe. Todo lo que tiene que ver con la mediación y la interacción genera mucha frustración, tanto de parte del profesor, de la educadora, como también de los niños, ¿ya? Entonces, lo que nos dicen las bases curriculares sobre la interacción social, que es lo que permite a los niños la construcción y el desarrollo de aprendizajes significativos, se ve mermado, ¿ya? Porque incluso la interacción en pantalla entre ellos mismos también es difícil de desarrollar, porque cuando todos hablan a la vez no se entiende nada, ¿ya? No pueden, ¿cierto? En este colegio en particular, ellos optaron por 2 modalidades. Una era la clase donde estaban todos, ¿ya? Y era más dirigida. Y otra era los grupos pequeños. Entonces, las profesoras hacían 3 grupos pequeños, ¿ya? De 6, 7 niños que atendían en otro horario. Entonces, si ellos tenían clase en la mañana, el grupo grande, en la tarde tenía el día lunes tenía un grupo, el día martes tenía otro grupo, el día miércoles tenía otro grupo, y en ese momento, ¿cierto?, cuando estaban en grupos pequeños, se podían dar más interacciones, pero en el grupo grande ya era muy difícil, ¿ya? Ahí era todo muy direccionado por parte de la educadora, ¿ya? Y había muchas reglas que cumplir, pero los niños las cumplían, ¿ya? Sabían apagar su micrófono, levantaban la mano, utilizaban las herramientas, utilizaban esta plataforma Zoom, que ahí yo también aprendí un poco más a usarla, y sabían perfectamente, ¿cierto?, utilizar las herramientas que daba la plataforma. Pero obviamente que lo que nos dicen, todo el fundamento filosófico de la priorización, ¿cierto?, de la interacción, el protagonismo del niño, los principios del juego, son difíciles de concretar. Yo no digo que imposibles, ¿ya? Se pueden hacer algunas cosas, siempre y cuando estén las condiciones, ¿cierto?, pertinentes, porque obviamente que si este estudio lo extrapolamos a otra realidad, como quisimos hacerlo, en una realidad más vulnerable, porque este estudio pretendimos hacerlo en otro escenario, ¿ya? En un escenario municipal, de dependencia municipal, corporativa. Pero fue imposible porque no se daban las condiciones. Las profesoras ni siquiera hacían las clases, ¿ya? Se limitaban a llevar materiales a las casas porque ahí el tema del acceso a los aparatos tecnológicos no estaba, ¿ya? Pero bueno, lo que nosotros podemos analizar en este caso, ¿cierto?, son las posibilidades, los pros y los contras que tenemos en estos escenarios, porque no podemos desmarcarnos de futuras posibilidades de trabajar así. El mundo es cambiante, la incertidumbre es permanente, no sabemos cuándo vamos a tener que volver a estar así. Es una posibilidad. Por lo tanto, tenemos que rescatar las cosas positivas y, por supuesto, cómo poder mejorarlas. El principio de relación yo siento que es uno de los principios que más cuesta, ¿ya?, en esta modalidad virtual, que como les digo, a pesar de que estos niños son niños que tienen posibilidades absolutamente de trabajar,
que tienen las condiciones, que tienen su habitación, su espacio, su mesa, su computador, un adulto, ¿cierto? Un espacio calmado, no se veían nunca interrupciones en la conexión, mucha conversación de la educadora con los padres previa, el compromiso de los padres a tenerles los materiales en la casa, aunque igual a veces no estaban, ¿ya? Yo creo que este principio de relación es el que más se afecta en estos escenarios. Y otra cosa que es inmanejable, que es que el niño si se aburre, ¿cierto? Se frustra, sale y deja el espacio ahí. Y la educadora no tiene nada más que hacer, ¿ya? Ellas me decían, nosotros le decimos a los padres que ellos son nuestra extensión de nuestros brazos, ellos, los padres, son la extensión de lo que nosotros queremos, ¿ya? Me decía una educadora, yo me frustro porque los veo que de repente no puede cortar, no puede hacer esto, y yo no puedo ir a contenerlo, a ayudarlo, a indicarle, a mediar mediante el modelamiento, a guiarlo, no puedo hacerlo, ¿ya? Le tengo que dejar la tarea a los papás, y los papás tampoco, bueno, no tienen por qué saberlo, pero aquí hay un trabajo de educación de los padres enorme para que esto funcione, ¿sí? Entonces ellos, por mejor, lo hacen, le hacen la tarea al niño, ¿ya? Pero no, ¿cierto? No lo guían, ¿ya? El modelamiento no está. Siento yo que lo que más se afecta en esta modalidad es este principio, pero igual los niños se sentían felices de participar, ¿ya? En las clases, pero mucho más felices cuando ya estaban en el aula. Y tuve la tremenda oportunidad, ¿ya? De ver los niños en la pantalla y después de verlos en clase. Bueno, con esa configuración tenemos un planteamiento del problema que surge en nuestra carrera gracias a las actividades de aprendizaje y servicio que realizamos, ya en donde se atendió a jardines infantiles en Colina, ¿ya? Durante 2 años. Y eso levantó, ¿cierto?, muchas problemáticas, y una de ellas eran las competencias tecnológicas de las educadoras, qué es lo que estaba pasando con este tema, qué pasaba con la mediación, y de ahí, ¿cierto?, surge este problema a investigar, que después se fue acotando y se fue delimitando de acuerdo a las posibilidades que teníamos de investigación en este escenario de pandemia, ¿ya? Porque también hubo, ¿cierto?, que indagar dónde podíamos hacerlo. Quisimos hacerlo en un contexto municipal, pero lamentablemente no pudimos, porque para poder, ¿cierto?, indagar sobre estos aspectos necesitamos ciertas condiciones. Y una de esas era que se dieran las clases virtuales, ¿ya? Y en educación infantil son pocos los sectores que pueden o que lo pudieron hacer realmente. Bueno, el objetivo general de estos es indagar sobre los factores que influyen en la mediación e interacción social y académica que se producen en los espacios virtuales e híbridos de aprendizaje en primera infancia, y algunos objetivos específicos que nos van a ayudar a responder ese objetivo general, que tiene que ver con reconocer las competencias profesionales y digitales de los equipos, identificar los factores que favorecen y que afectan las interacciones y mediaciones, y comprender los aportes y desafíos que compromete la educación virtual. El diseño de la investigación, les dije ya, es una tipología cualitativa a través de un estudio de caso que contiene 2 unidades de análisis, porque se analizan dos niveles, ¿ya? Dentro de un colegio, ¿ya?, particular de la región metropolitana, en los niveles medio, mayor y transición. Las técnicas para el levantamiento de la información son el registro de observación, una observación directa, no participante, entrevistas, ¿ya? Y registro videográfico y fotográfico de cada una de las sesiones. El análisis y la interpretación se hace bajo el esquema de Miles y Haberman, en donde existe una reducción, ¿cierto?, de datos permanentemente y una retroalimentación de esa reducción para poder arribar a categorías mayores de análisis.
Para hacer el análisis se utiliza el procesador de datos cualitativos Atlas T.9 y eso nos permite facilitar la manipulación de los datos, porque como les dije, se lograron 40 visitas, eso significa 40 transcripciones de clase, 40 observaciones de clase y tenemos 4 entrevistas, 2 de inicio y 2 de salida. Entonces, obviamente que es bastante información, además de todo el análisis que hay que hacer a las imágenes, ¿ya? Porque las imágenes valen más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces, tanto la observación como el registro, más la imagen, nos van configurando todos, ¿cierto?, los resultados. Algunos avances, ¿ya?, de los resultados, los voy a nombrar a continuación, tienen que ver con que efectivamente existen esfuerzos personales que transitan el deber profesional para responder a las necesidades de los nuevos escenarios virtuales. O sea, las educadoras, ya los equipos pedagógicos realizan ya este esfuerzo. En este caso puntual, un esfuerzo, ¿cierto?, que tiene que ver con su compromiso profesional. ¿Ya? Ellas buscan una infinidad de formas, aprenden sobre la marcha, porque algunas se apoyan, hay mucho trabajo colaborativo, las que son más jóvenes son más hábiles en utilizar el tema del analfabetismo digital, aquí cobra vida, ¿ya? Hay educadoras que son más jóvenes y se manejan mejor, y las otras, ¿cierto?, aportan más con metodologías, pero también tienen que aprender. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, cuando estaba en el curso de transición, había 2 educadoras y una se enfermó, la más joven, que era la que llevaba más el tema tecnológico, y la otra educadora tuvo que asumir esa responsabilidad. Entonces, aquí el esfuerzo, las horas de dedicación ya que invierte en ella es importante. Si no hay ese compromiso, ¿cierto?, no se avanza. Otro aspecto importante es que la educación infantil es capaz de responder a las necesidades educativas de emergencia, adaptándose a los cambios. Este nivel de educación parvularia es tremendamente creativo, proactivo, ¿ya? Flexible, amoldable, ¿ya? Buscan la forma de poder responder, ¿cierto?, a las necesidades de los niños. Otros aspectos que son importantes de mencionar y que ya lo hemos dicho, ¿cierto?, es que las mediaciones se limitan en los escenarios virtuales, ¿cierto? Lamentablemente no se puede mediar como uno lo hace de manera presencial, ¿sí? Y eso genera estrés y frustración, tanto en los niños como también en las educadoras. Ya por ahí una educadora me dijo, estuve a punto el año pasado de renunciar, porque la verdad es que ya no me motivaba. Y ahora que volvieron a la presencialidad, está renovada, porque se va renovada con el feedback que te dan los niños. Nosotros sabemos que los niños nos entregan energía. Los niños, ¿cierto?, a nosotros nos alimentan con todas sus preguntas, con sus interacciones, con sus novedades. Esa interacción es demasiado poderosa, no solo para la construcción de sus relaciones, sino también para nosotros, ya para los educadores. Nosotros necesitamos ese contacto, ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero es limitante, ¿ya? No se puede hacer todo lo que quisiéramos hacer. Existe una influencia gravitante de los papás o del adulto. Aquí se requiere una educación de la familia para poder, si tuviésemos que estar nuevamente en esto, tenemos que necesariamente trabajar con la familia de manera rigurosa y sistemática, porque si no, el proceso se enturbia. La experiencia virtual limita la interacción y regulación entre pares. También, ese es otro tema, ¿cierto? Entre ellos se limita mucho la interacción. No pueden conversar mucho, a no ser que se den estos espacios en los grupos pequeños, como yo les decía, donde ahí sí se dan más posibilidades de que conversen entre ellos. Pero eso no se puede dar en todos los escenarios.
hay que pensar, ¿cierto?, en que también los profesores trabajan cierta cantidad de horas, tener 2 modalidades de clase significa más horas de profesor, entonces hay que tener recursos también económicos para esto. La frustración del párvulo se convierte en una amenaza latente en la virtualidad. Lo que yo les comentaba y lo que las educadoras también me decían, cuando un niño se frustraba porque no podía hacer algo, o apagaba la pantalla, o se iba de ahí, quedaba el espacio vacío, y no se podía hacer más, excepto después conversar con los papás, que ellas sí lo hacían, ¿cierto? Tener estas entrevistas, pero en el momento, ¿cierto? La figura, ¿cierto? Del educador, que es quien guía, ¿cierto? Que modela, que media, para poder pasar ese impasse, no se produce. Y cuando tratan de hacerlo, ¿cierto? Se focalizan en ese niño y el resto queda descuidado. Entonces, es complejo. Y lo otro sí que también se pudo apreciar es que las educadoras se afectan emocionalmente ya con esta modalidad, porque se frustran, porque no pueden lograr todo. Bien, para ir terminando, algunas citas, por ejemplo, de lo que yo les acababa de decir. La profesora, la educadora dice, ahí está Elena, ahí la Elena las está cortando. Ahí, bueno, ustedes saben que la transcripción es tal cual lo dice la educadora. Ahí está Elena, las está cortando. Lorenzo, tú tienes las caritas de la familia, yo le mandé a tus abuelos, a tu mamá y a tu papá. Eso, ahí las tienes, Lorenzo, muy bien. ¿Y tú, Antonia, las tienes? Y Antonia no las tenía. Mueve la cabecita negando que tiene la foto. Entonces, ¿qué hace el educador si ahí no tenemos, y eso que yo les dije, este es un escenario muy favorable, porque los papás sí, siempre tenían todo, pero a veces no, ¿ya? Y tampoco los podemos culpar por eso. Entonces, hasta ahí quedaba, ¿qué puedo hacer? No siempre pasaba eso, ¿ya? En otros casos ellos sí lograban perfectamente terminar la actividad. Otra, dice, según los procesos íbamos viendo, esto es de la entrevista, el otro registro es de una clase. Según los procesos íbamos viendo qué trabajaban cómo trabajarlo con el niño. A veces les dábamos actividades previas a los papás, pero aunque uno dé actividades de apoyo para la casa, igual uno ve en el proceso. Entonces ahí nos topa esta modalidad, el proceso para llegar al resultado. Vale decir, ellas indican que no pueden monitorear el proceso. Aquí la evaluación de proceso queda como entre paréntesis, ¿sí? Porque son media hora, 40 minutos que pueden estar, entonces dan las indicaciones, trabajan un rato, y hay muchas cosas que pueden quedar ahí. Y lo otro, que si lo están haciendo en el minuto, tampoco pueden estar porque tienen esta pantalla, ¿cierto? Con muchos cuadraditos donde tratan de mirar. Si ustedes se fijan, aquí está la educadora, y ella trata de mirar qué es lo que estás haciendo tú, qué estás haciendo tú. Cuesta mucho, ¿ya? Finalmente no todos terminan después, mandan la evidencia al Classroom y la verdad es que no pueden, ¿cierto? Saber si realmente lo hizo, no lo hizo o cómo poder ir mejorando. No se trata de ver si lo hizo bien o mal, se trata de saber qué es lo que necesita, en qué tiene que mejorar, cómo lo puedo ayudar a ir avanzando en su proceso. Otras, unas últimas citas, unas últimas citas tienen que ver, dice, si terminaba agotada, porque yo creo, como tú lo conoces, 7 de la tarde y yo seguía preparando el video para la clase de mañana. Entonces, eso es lo que cansa y te desmotiva. Necesitamos, y les recalcamos mucho a las familias que nosotras dábamos la idea, pero necesitábamos que ellos fueran nuestro brazo, nuestra extensión, porque no podíamos estar en la casa. El tipo de apoyo
que dan los diferentes papás, porque cada familia es un mundo aparte. Entonces, uno tampoco se puede meter ahí y eso influye indudablemente en que el niño vaya avanzando o no. Bien, en eso vamos. Esto es un avance de esta investigación que esperamos poder terminar, ¿cierto?, satisfactoriamente a fin de año y poder enviar a una revista esta publicación. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Bien, agradezco la atención. Ha llegado mucha gente y bueno, como dijo Mariana, esto está siendo grabado, así que de todas maneras, si alguien no alcanzó a llegar y tiene más interés en poder revisarlo nuevamente, lo puede hacer. Pero en ese proceso estamos, ya es una investigación apasionante, a mí me encanta la educación infantil, me alimenta el alma, ya el ver a los niños para mí es muy gratificante, y trabajar en eso y analizar y ver en qué podemos avanzar, ¿cierto?, para aportar a la formación inicial docente de nuestras educadoras o futuras profesoras, es muy importante para nosotros como carrera. Así que estamos muy contentas con esta investigación. Eso es lo que les puedo decir por mi parte, Mariana, y agradezco mucho la oportunidad de estos ciclos, de estos seminarios que nos dan la oportunidad a todos, ¿cierto?, a las distintas carreras, de exponer y de demostrar lo que se está haciendo al interior de las carreras. No, gracias a vos, Rosa. Y bueno, y abro obviamente la posibilidad, si alguien quiere, bueno, ahí están llegando las felicitaciones de Verónica, de Lorena, de Josefina. Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta sobre este estudio. A mí, mientras tal vez alguien, siempre me gusta romper el hielo, me llama mucho la atención, bueno, hace eco con la investigación que yo hago en el aspecto metodológico, porque yo también hago investigación cualitativa, entonces el Atlas TIE lo utilizo, codificación. La pregunta tiene que ver con la parte metodológica. ¿Cuánto tiempo piensas que les va a llevar este proceso y más de equipo? ¿Con cuánta gente cuentan para el procesamiento de todos estos datos? Porque como investigadora, uno a veces tiene ganas de tantas cosas, pero después cuando se siente y ve los recursos, y el Atlas te ayuda muchísimo, obviamente, que hacerlo con papel y mano, pero me preguntaba, ¿qué me puedes contar del proceso? Rosa. Mira, de partida las transcripciones contamos con el apoyo de nuestra secretaria Ruth, que le doy los agradecimientos infinitos porque ella nos ha hecho todas las transcripciones de las clases y de las entrevistas. Falta todavía transcribir las observaciones, pero eso lo quiero hacer yo. Es lento, la verdad es que yo proceso la información, ¿ya? Y me hago horarios para hacerlo, ¿ya? Como te digo, terminamos ahora a principios de septiembre con el trabajo de campo y yo estoy trabajando ahora en el procesamiento. Entonces yo espero poder terminar de procesar todo de aquí a, no sé, a mediados de noviembre, y igual en sintonía he ido trabajando el marco y obviamente que la parte de los resultados, ya ponerme a escribir los resultados es un poco más lento. Pero ahí vamos. Es complejo, cuesta, hay que dedicarle muchas horas a este trabajo, porque tú sabes que son horas de estar ahí en la pantalla de partida codificando, y también el marco teórico te implica también muchas horas de lectura. Tú sabes que a veces uno pasa leyendo cuánto para sacar una cita, pero bueno, también la experiencia, las investigaciones anteriores te ayudan. Yo cuando ingresé a la carrera en el 2018 tuve un tremendo desafío, que fue iniciar una investigación en evaluación en educación infantil, y ahí yo me metí en este mundo. Entonces, obviamente que ya los autores los manejo, las bases curriculares, hay muchas cosas que ya llevo adelantadas, pero bueno, es un trabajo riguroso, tú sabes, y estamos tratando de hacerlo. La meta es tener a fines de enero el artículo, que es lo importante para poder mandarlo.
Y tú sabes lo que significa esperar todo el otro proceso, ya que se demoran tanto las revistas en mandarte si te aprueban o no te aprueban, después la reparación y todo lo demás. Pero bueno, ahí estamos. Ya gracias a Dios se ha dado todo bien. Como te digo, estoy entusiasmada porque a mí me encanta este tema. Sí. Entonces, hay que ser rigurosa, ¿no? Nada más, hay que respetar los horarios, porque igual uno está haciendo clases, revisando trabajo, en fin, por todo lo que significa la vida académica. Sí, y sumo a eso, Rosa, para los que seguro muchos de ustedes les interesa la investigación en sus distintos ámbitos, aunque supongo la mayoría es educación, hay que ser estratégica también. Encontrarlos, porque decías lo de la revisión, yo en este momento estoy revisando un trabajo y obviamente lo que pasa es que uno lo envía y después tardan 4 meses en volver y después revisión y se hace algo, un proceso muy, muy largo. Eterno, sí. Pero qué bueno que tengan esa rigurosidad. Y aprovecho para hacerte una consulta que tiene más que ver con la investigación en sí misma. Con los datos preliminares que tienen ahora, que están procesando, ¿qué puedes decir respecto de del mundo híbrido, de la hibridez? ¿Por qué digo esto? Porque en la educación superior hablamos mucho de tener clases híbridas, de estar, no sé, en un auditorio y tener una pantalla para poder igual transmitir en forma sincrónica eso. Me pregunto si vamos a volver a la nueva normalidad y para Párvulo implica que volvemos 100% presencial y que como nunca más vamos a tener que hacer nada con la virtualidad. ¿O cómo lo piensan eso? Mira, en el escenario que estamos trabajando, que estoy investigando, yo vi las tres partes. Modalidad virtual 100%, una transición con modalidad híbrida y ahora están 100% presencial. Pero ahí se pusieron como las reglas bien sobre la mesa, o sea, o volvemos o no volvemos, porque la modalidad híbrida en educación infantil es demasiado, demasiado trabajo, porque tienen que atender a los niños que están ahí y los otros quedan de lado. Entonces tienen que ocupar otros tiempos, generar otros materiales. Como te digo, acá en este colegio por lo menos tenían 2 educadoras. Entonces, una atendía a los que estaban en la pantalla y otra atendía a los que estaban ahí presenciales. Porque súmale que estando presencial tenían que llevarlos al baño porque ahí hay rutinas y atenciones, ¿cierto? Formación de hábitos que hay que hacerlo si eran niños de entre 3 y 4 años y entre 4 y 5 si son chicos. Entonces hay que monitorear la ida al baño, el recreo, etcétera. Entonces, y estar con el tema del alcohol gel, no, si es mucho trabajo. Entonces ahí definitivamente ellos hablaron con los papás y fue poquito el rato híbrido y volvieron a la presencialidad. Ahora están 100% presencial. Pero sé de otros colegios que han mantenido la modalidad híbrida, pero a costa de un tremendo desgaste de los docentes. Es mucho, mucho el trabajo. Mucho. Ahí, Tatiana, gracias Rosa por eso, me esclareces muchísimo el panorama. Tatiana, ¿tienes una pregunta? Hola, sí, ¿se escucha bien? Perfecto. Primero felicitar a la profesora Rosita por la investigación y por la relevancia del tema en los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Me gustaría preguntarte, profesora, si eh, se hizo un seguimiento, las educadoras hicieron algún tipo de seguimiento de los aprendizajes en esta modalidad híbrida, si hubo impacto y hubo diferencia en los aprendizajes de los niños y niñas que estaban en clases online versus los que estaban en clase presencial. Mira, fue tan breve el momento en que ellos estuvieron en modalidad híbrida que no hubo muchos, o sea, hay una percepción de lo que estaba pasando. Obviamente, lo que sí Ya, ellas relatan en las entrevistas es que el tema de la evaluación, bueno, ellas flexibilizaron mucho con la evaluación. Hubo informes muy cualitativos, ya las evidencias que tenían eran los trabajos y lo que ellas veían, y como te digo, todo era muy perfecto. Al llegar se daban cuenta que los niños, ¿cierto?, no tenían, ¿cierto?, algunos aprendizajes claro. adquiridos, porque ahí ya lo podían verificar,
pero no era tema tampoco ya para ellas, porque tenían tiempo para poder ahora sí trabajar con los niños lo que tenían que trabajar. Ahora, ese seguimiento, yo creo que tal vez a fin de año ellas van a ver la diferencia, pero como te digo, fue cortito el periodo, ¿ya? Porque fue como a finales de junio que empezaron con esa modalidad, junio, julio, y después agosto, primera 2 semanas, y luego ya definitivamente presencial, porque los mismos papás se daban cuenta de la ansiedad que generaba en los niños el ver a sus compañeros en clase. Y ellos lo único que quieren, tú sabes, es ir a estar con sus compañeros y compartir juegos. Eso es lo que ellos quieren. Entonces, el volver de la manera híbrida también obligó a los papás a tomar la determinación de volver. Porque claro, la comodidad ahí de tener la clase en la pantalla, de no tener que levantarlos temprano, ¿cierto? De trasladarlos al colegio, era más fácil, pero finalmente volvieron. Pero no hubo como un Mira. seguimiento ahí. Yo creo que va a haber una percepción, sí, al Sí. final. Muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo y con una excelente audiencia. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ojalá que pronto, que en el próximo año puedan publicarlo, el Sí. estudio, y que podamos leerlo. Y vamos Sí. a tal vez seguramente invitarte nuevamente para que nos muestres en qué sigue la investigación. Así que, Encantada. Rosa, muchísimas Sí. gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes experiencia. también por la oportunidad. Muchas gracias a todas las personas que vinieron, nuestras estudiantes y profesores. Bueno, que tengan buena tarde y buen fin de semana a todas y todos. Igual para todos. Hasta luego. Muchas gracias por estar. Chao.